¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Me encanta poder contar. Cuando vuelvas a hacer las compras, recordá hacer, siempre lavarte las manos, eso también, recordarlo. Sí. Yo se salió al aire, pero mi oreja salió, entonces, viste que a mí me hablan por acá, Pato, y yo, es peligroso. Es un trabajo peligroso. Bueno, arranco por Vero. ¿Cómo andás, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, no, yo también estaba escuchando la misma sintonía. Y uno, viste, como que se va perdiendo por ahí. Sí. Repite. Sí, por eso te digo, que es riesgoso. Todo muy bien. Bueno, hoy vamos a estar recorriendo los distintos lugares del país, como venimos haciendo. Vamos a ver qué está pasando en la provincia de San Luis, qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Así que con esas provincias, al menos vamos a estar viendo la situación en esos distritos. Bueno, y las declaraciones que hizo temprano Pato, el ministro de Salud porteño, donde el R, que es el ritmo de contagiosidad, está por fin debajo de 1. Sí, efectivamente, más allá del número de contagios de ayer, que no fue el mejor porque superó los 8.000 casos, pero me acordé cuando lo escuché no solo al ministro de Salud acá, sino también habló en el mismo sentido Axel Kicillof. Me acordé de nuestro entrevistado, el doctor Lifchitz, que dijo que esa era la tendencia. Así que bueno, ese es el buen dato. Pero también dijo Kicillof que esto, como una mancha de aceite, está amainando en el primer cordón y en el segundo, pero se extiende al tercero, se extiende a algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, es un virus muy complicado. Hoy hablé con España y con Italia, y en Francia pasa lo mismo. Otra vez el retorno de miles de casos. Así que bueno, una situación, sí, la verdad coincido con vos, es un poco aliviador lo que dijo, por lo menos acá en el centro la cosa está medianamente amesetada. Y porque siempre, viste que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo de estos cinco meses, la disponibilidad de camas de terapia intensiva también dio ese número, ese porcentaje, dijo que en la ciudad de Buenos Aires está en el 65%, me imagino que habla tanto de camas de plazas privadas como de plazas públicas. También el R, este número que nos explican es la velocidad con la que este virus se propaga. Claro. Y que Axel Kicillof, ¿te acordás que en una conferencia de prensa había explicado que tiene contagiosidad geométrica? O sea, que va de 2 en 2 y de esa manera exponencialmente, en cuanto una persona queda contagiada, el riesgo de que otros 4 queden con el virus cerca es realmente alto. Y en ese sentido, bueno, no solamente destacar lo que decía Quirós respecto al descenso que hay, pero también dijo, ojo, no son vacaciones. Claro. No nos relajemos. Relajemos porque sabemos lo que ocurre cuando esto sucede, lo hemos visto en las distintas provincias, en las distintas localidades. Hoy habló de un tema también importante, Quirós, y tiene que ver o está vinculado con permitir las visitas a pacientes que están en estado crítico. Sí. Claro. Están evaluando desde el gobierno de la ciudad poder hacer alguna especie de protocolo para que, se pueda hacer una llegada, despedida. una despedida y no ser así tan tajante como, bueno, lamentablemente mucha gente ha perdido a familiares, amigos en este contexto y no se han podido ni siquiera ni despedir. Fue emblemático, ahora vamos a nuestro primer entrevistado, pero fue emblemático el caso de la chica que finalmente falleció de Córdoba y el padre que tenía que llegar desde Neuquén y no se lo permitían, no se lo autorizaban, se había hecho un test que era un poco dudoso, confuso, y bueno, fue emblemático, pero también cuántos, ¿no? Me acuerdo, sin ir más lejos, ni bien empezó toda esta situación, el fallecimiento de la hermana de Mirta Legrand. Sí. Que una de las cosas que la estaban tratando de contener a Mirta Legrand y que no pudo regresar a la televisión más allá de su edad, fue justamente el hecho terrible y traumático, tan atípico para nuestra cultura, de no poder estar cerca de nuestros seres queridos en los últimos días. Y en términos sociales, vos que sabés mucho en serio de biología y estas cosas, digo, la verdad me parece que a lo mejor la percepción es lo mismo que vivíamos con el HIV, que antes era sinónimo de muerte. Hoy no es que no te contagiás y también tenés que curarte, pero se ha vuelto una situación crónica, se convive mejor. A lo mejor en un tiempo con el coronavirus convivimos sabiendo que solo en algunos casos es mortal y que hay un sistema sanitario que medianamente lo puede bancar. A lo mejor vamos hacia eso, me parecería, ¿no? Tal vez. Vamos a consultarle, si te parece, sobre esto al doctor Alac, porque si alguien sabe de biología, de ciencia, de médica y que ni que te digo de COVID, es el doctor Marcelo Alac. ¿Cómo andas, Marce?
tal? ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, muchas doctor. gracias. ¿Sabes qué? Te escuchamos un poco como un poquito mal, pero bueno, supongo que ahora en un ratito lo vamos a poder corregir. Capaz que mientras hablas se corrige solo. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas. Me parece una muy importante esto que decía Vero. ¿Qué posibilidades en este contexto pandémico hay que se pueda empezar a generar alguna mínima excepción para aquellos pacientes que están en estado crítico que puedan recibir alguna visita a algún familiar cercano? No sé si escuchaste esa noticia. ¿Qué reflexión te merece? Sí. Mira, a ver, hola Vero, ¿cómo están, Pato? ¿Qué tal, Mar? Bien. A ver, la realidad es que todo esto lo vamos a ir diseñando sobre la marcha, ¿no? Nadie tiene ninguna verdad, algo que nos cansamos de repetir permanentemente. Y sí, por supuesto, hay todas las posibilidades de que esto sí ocurra. El mensaje que habitualmente se baja de alguna manera las autoridades sanitarias y nosotros haciéndonos eco de esa indicación es que con la responsabilidad social de todo, a medida que ese R, ese índice de reproducibilidad, esa tasa de duplicación de casos, es decir, todas las variables que a nosotros nos permiten ver cómo está respondiendo el sistema sanitario, es decir, hay un montón de instancias que nos permiten medir cómo estamos yendo. Bueno, a medida que eso se va ecualizando bien hacia abajo y nos vamos controlando, por supuesto que hay que abrir un montón de actividades despacito, en forma muy organizada, pero sí, claro, vamos hacia eso. Quizá algo que es una verdad de perogrullo, pero permítanmelo decir, tenemos un país muy vasto, muy extenso, claro. Entonces, no sé, es difícil que se pueda tomar una medida que sea extrapolable a todo el país, inclusive en el tiempo, ¿no? Sí, no, doctor, le estaba preguntando por esto, digo, parece un dato tranquilizador también el tema de que, como contaba Melina hoy, lo que es en varios lugares sensibles, por ejemplo, primer cordón y el segundo, incluso la capital, aunque en la capital hay algún dato de zozobra en algún hospital público puntual, pero parecería que no estamos en un nivel de saturación, que el tema está medianamente manejable, la situación de la cantidad de camas para terapia intensiva disponibles. ¿O no, doctor? Sí, de nuevo, Pato, a ver, tratándose de una ciudad de la extensión que tiene la ciudad de Buenos Aires, también hay distintas instancias dentro de la geografía de la ciudad. La realidad es que no vamos a poder ecualizar de una manera pareja en todos los sentidos, todas las ciudades, las regiones, quizá en algunas. Lo que pasa es que, bueno, convengamos que es muy complejo decir determinadas comunas de la ciudad de Buenos Aires tienen más permisos. Eso no me parece viable de ninguna manera. Desde el punto de vista jurisdiccional, sí me parece que la ciudad de Buenos Aires, con el R que tenemos, con la tasa de duplicación que tenemos, con la ocupación de camas convencionales, camas de piso, más la ocupación que hay en camas de terapia, me parece que vamos justamente en este sentido que ustedes están diciendo. Perdóneme. ¿Nos podés ayudar a definir o explicar qué es el R? ¿El R es algo que se usa de índice de medición en todas las pandemias? ¿Es algo que es algo nuevo de ahora? ¿Significa repetición? ¿La R es de repetición? ¿O reproducción de casos? No, en realidad es una simplificación, en realidad tiene que ver con, es el R0, pero básicamente es la reproducibilidad, la transmisión que se produce del virus. Entonces, no es algo nuevo, se utiliza en todas las pandemias, es importante tenerlo presente porque en todas las pandemias, todas las epidemias, gracias a Dios pandemias son absolutamente infrecuentes, pero en todas las epidemias se trabaja mucho sobre esto. Ustedes recuerden hace apenas algunos años, hace 11 años, cuando tuvimos la H1N1, también trabajábamos con el R0, que lo íbamos viendo dónde estábamos para ver qué tan complicados estábamos para las próximas semanas. La realidad es que el R0 se construye en base a una serie de variables, es una medición que puede tener un cierto grado de precisión, pero tampoco ese grado de precisión, yo diría que tomarlo hasta la medición del número entero, eventualmente hasta un decimal es razonable. Quizá a veces vemos un poquitito de exceso de celo en la construcción de ese índice y vemos que una mínima variación de algunos decimales, esto tiene un margen de error que también es necesario aceptar, y me parece que desde ese punto de vista la mejor demostración es cómo venimos teniendo la cantidad de casos que venimos teniendo. Es decir, yo lo que voy es que es difícil que uno se ancle en una sola instancia para tomar una decisión.
Si nosotros hablamos solamente del porcentaje de ocupación de camas de terapia, tampoco es algo razonable. O la duplicación de casos en cantidad de días tampoco es razonable. Si ponemos todo esto junto en la balanza, y nosotros vemos que los últimos 7 a 10 días, un poquito más, 7 a 10 días, digamos, pero básicamente venimos viendo que se está estabilizando la curva en un nivel inferior. Bueno, si esta tendencia se sostiene, posiblemente podamos ir hacia una fase mucho más liberada. Cada fase tiene que ir acompañada de la evidencia, de la información que vamos teniendo en los días previos, ¿no? Doctor, ¿alguna de las cuestiones? Sí. Es una herramienta estadística de evaluación de la epidemiología, pero no es un dogma. Eso es lo que les quiero transmitir. Son varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una de las cuestiones que se están ya evaluando y avanzando tiene que ver con empezar a aplicar o a evaluar protocolos para lo que va a ser la temporada de verano. Hoy también el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo que desaconsejó que se hicieran PCRs para poder ingresar a la ciudad de Mar del Plata en el marco de lo que sería esta posibilidad de poder ir a veranear allí desde, obviamente, las personas que van desde Capital Federal hacia Mar del Plata. ¿Usted está de acuerdo con que no se deberían hacer o cómo debería ser ese protocolo de ingreso a la ciudad? Pero, a ver, la realidad es que me encantaría poder pensar en tantos meses vista como cuál va a ser la mejor instancia. Si vos me dijeras que estamos en una situación donde esto sigue descendiendo y donde la circulación viral fue bajando, no te olvides que la PCR no deja de ser una fotografía, una instantánea que le tomás de la posición de esa persona. Yo te doy un ejemplo. Sí. Yo te digo, yo utilizo mucho las manos para hablar y me quedo así. 2 segundos me quedo quieto, vas a decir, no usa las manos. Ahora, vos ves un video y en el video vas viendo que hay cierto movimiento. Esto es lo mismo. Claro. Una PCR es una instantánea, es una fotografía. Sí, claro. ¿Sí? Vos vas a tener una fotografía de la gente en ese momento ingresando en esa instancia, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Por eso la PCR apunta más hacia algo individual, en comparación con lo que puede ser el R0, la tasa de transmisión, la ocupación de camas. Es decir, son variables que hacen más al conjunto de la sociedad que una mirada sobre un individuo en particular. Doctor, perdóneme. ¿Se entendió la respuesta? Sí, se entendió. A ver, no lo veo útil. Para ver si lo entendí. Yo hoy le daba un ejemplo que no sé si corresponde. Yo le preguntaba a ella, que sabe más que yo, del tema. Yo trazaba alguna comparación lejana con el HIV, pero justamente voy a lo siguiente. Si yo me hacía un test de HIV, también tenía una ventana que a lo mejor no sabía qué podía pasar. Pero yo tenía cierta tranquilidad. Si yo no había tenido algún contacto sexual, seguía teniendo la tranquilidad. Acá yo me hago un análisis y no lo tengo. Me parece que es más improbable esto que lo otro, me parece, ¿no? Sí, es absolutamente así. Claro. Te diría 40 años del inicio de todo esto, ¿no? Claro. La realidad es que en un primer momento, cuando teníamos los primeros casos de HIV, no sabíamos exactamente cómo era la tasa de transmisión. Recordá que al principio me tocó empezar a formarme en esa etapa, me tocó empezar a formarme como médico y la verdad es que recibíamos pacientes, teníamos pacientes internados en estas condiciones y había muchísimos prejuicios acerca de cuál era la forma de transmisión y demás. Ahora, si vos lo mirás retrospectivamente, es cierto. Hoy por hoy sabemos que esto se transmite por un montón de instancias que antes no sabíamos, pero yo te doy un ejemplo sobre esto, Pato. Por ejemplo, hace algunas semanas apareció una publicación donde se demostraba que también hay una transmisión por vía aérea, oral fecal. Por vía ¿oral fecal? No lo había escuchado. Sí, por eso te digo. No sería no te lo dije, ¿no? Pensar que aguas contaminadas, aguas servidas podrían perpetuar la transmisión de la enfermedad. Es algunos reportes aislados, pero es para tenerlos en cuenta, es para ponerlos en radar, digamos. Sí, me parece que por todo concepto es un virus al que por alguna razón todavía las eminencias médicas no le terminan de sacar el identikit o el DNI. Porque si cuánto tiempo queda en el aire, cuánto tiempo queda en el agua, si es por el flujo de las personas o no, o si tienes que tener más de un síntoma, no, la fiebre, no, ahora la fiebre no es tan importante. Bueno,
la verdad que es complejo y también en el medio estamos nosotros, que somos por lo menos los que vivimos de este lado del continente. Perdóname, personas el flux, que es la saliva, o de manera las elegante micropartículas o no. Saliva. No solamente como el vapor del cuerpo, las hiperpartículas que salgan de la boca, ¿no? Como el spray de la boca. Sí, puede ser, sí. Está muy bien, es hablar simplemente. Hace algunos años, en England Journal of Medicine, por ejemplo, mostraban una Ay, se nos fue el doctor. Nos iba a explicar lo que era, pero después te lo explica el doctor, que siempre está a mano. Ahora en un ratito lo vamos en tal caso a despedir como corresponde al doctor Alac, y si no le mandamos nuestros besos desde acá. Nos metemos en la provincia de San Luis, porque allí la localidad de La Calera quedó completamente retrotraída a la fase 1 a raíz de un trabajador que se dedica a la leña y que aparentemente también había tenido contacto con camioneros y que iba desde La Calera hacia San Luis Capital y que volvía y que en ese contexto también contagió a su hijo. Y bueno, ya ven ustedes lo que ha pasado en otros lugares, en otras geografías. La historia se repite, es siempre lo mismo. Basta que una persona esté contagiada, claro, que no lo haya sabido, que haya tenido contacto estrecho con el hijo y el hijo a su vez con otros, que generó que toda esa localidad haya tenido que volver hacia la fase 1. Así que por eso queríamos contarles este escenario para darle la bienvenida al diputado Ricardo, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Melina. Buenas tardes, Pato. Y hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, bien. Recién me comentaba nuestra productora, dice, entre las dos conversábamos sobre la cantidad de camiones que particularmente van y vienen por la provincia. Es una de las de mayor tránsito de camiones, ¿verdad? Sí, estamos en el corredor, en medio del corredor Mercosur, digamos, en un punto estratégico, y hay mucho paso por lo que es la Panamericana o la Ruta 7 y también las rutas del sur que van, la 168. Y en este caso, ustedes mencionaban el caso de La Calera, porque San Luis venía manteniendo, digamos, y tiene, a pesar de esto, un buen estatus sanitario, en el sentido que ha habido mucho control, mucho celo en los seguimientos de los casos, que fueron unos pocos al principio, unos 11 casos, después han ido sumándose con el tiempo hasta 30 casos en todo el desarrollo de la pandemia, pero con un control muy cercano del protocolo sanitario y de aislamiento. En este caso, La Calera es una localidad que no está muy lejos de San Luis, está apenas unos 60, 70 kilómetros. Claro, perdóneme, Ricardo, pero esta es La Calera de Córdoba, ¿no? Que es la única que yo conozco, no es La Calera de San Luis. Esta es la Calera de San Luis. Hay otra calera. Yo pensé que era la Calera de Córdoba y que había. Eso es lo que le iba a preguntar. No sabía que había dos. Es la ciudad, la Calera de San Luis. No, sí, hay dos. Creo que en la Argentina hay muchos lugares que tienen doble, ¿no? Esta es la localidad de La Calera, que para que ustedes se ubiquen, está al norte de la ciudad de San Luis, yendo a lo que se llama la ruta hacia San Juan, pero lo importante, allí hay efectivamente una calera y una cementera nacional muy importante, y justamente el tránsito de camiones, entre otras cosas, es el transporte de cemento, ¿no es cierto? Es una de las principales productoras de cemento del país. No sé si esto sea debido a eso, digamos, lo menciono porque esa es una actividad central de La Calera, que es una pequeña localidad con muy pocos habitantes, pero con mucha actividad industrial en ese sentido, muy centrada en la producción de cemento. Y en este caso ha aparecido un vecino que efectivamente es un hombre mayor y que ha tenido contactos también con su familia, y su familia aparentemente ha tenido contactos en un barrio aquí en San Luis, ha estado en estos días en San Luis, de manera que lo que hizo la provincia inmediatamente es volver a la fase 1, tratar de identificar rápidamente los contactos, y acá lo más intrigante es quién fue el primer contacto, no se detecta todavía quién fue el que habría transmitido el virus a este señor, que ya dio positivo, y creo que su hijo también. De manera que ahí es como que se perdió un poco el rastro del inicio del contagio, y es lo que hace que se ponga en riesgo el estatus sanitario de la provincia y que haya que reaccionar. Por lo tanto, se ha aislado, según lo comunicó el gobierno de la provincia, a fase 1, no puede entrar nadie ni salir de La Calera hasta el 31 de agosto, y además
creo que se han suspendido las actividades en la fábrica de producción de cemento, que es la actividad principal del pueblo. Diputado, ¿y cómo ha tomado la población de La Calera esta definición, ¿no? Porque venían trabajando de alguna forma y ahora otra vez todo para atrás. ¿Cómo emocionalmente qué es lo que se sabe? Sí. Bueno, no he tenido contacto directo, pero yo diría que todos los ciudadanos de San Luis han acompañado muy bien las medidas que han afectado, porque nos han afectado muchos, han sido muy restrictivas. Incluso, digamos, en principio hubo muchos casos de detención. Yo denuncié, ustedes creo que lo comenté en un programa, de detención de ciudadanos que por ahí salían con el número de documento equivocado, porque aquí fue la primera provincia que se implementó esto de que los documentos pares salían un día, los impares el otro. Pero pasada esa etapa, que creo que nuestra denuncia política también llevó a que las fuerzas de seguridad no tuvieran exceso y que el gobierno trabajara en el marco estrictamente de los derechos constitucionales, sin por eso dejar de cuidar el estatus sanitario. Creo que ha habido una maduración en toda esta etapa. Y la gente, por supuesto, decirle que se cierra un pueblo es una mala noticia, pero claro. entiende que tenemos, que este es un... Yo escuchaba recién la otra conversación muy interesante con el médico que me precedió cuando estaba en off, y la verdad que ese, creo que Pato lo dijo, al no saber muy bien, es un virus sobre el que se está aprendiendo todos los días y no saber las consecuencias que tiene, hay que actuar con el máximo rigor científico. A veces parece un exceso de celo en el conocimiento, pero hay que tener cuidado con las cosas que no conocemos bien, sobre todo las que afectan a la salud. Bueno, a propósito no explica ningún exceso de ningún tipo de cosas, ¿no? Pero porque es harina de otro costal. Sí. ¿No? Pero en lo médico y lo biológico hay que hacer docencia y decir que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener el protocolo lo más riguroso posible. Lo que pasa que me parece, diputado, que llegó el momento de finalmente poner a los médicos de este país a donde deben estar, porque los sanitaristas vienen tratando de vaticinar que esto iba a ocurrir hace mucho tiempo. Lo mismo están haciendo respecto de otras posibles pandemias. Escuché una por ahí que podría venir en un futuro por parte de los pájaros. Otra pandemia que podría ser esta misma, pero mutada una vez que las poblaciones del mundo generen los anticuerpos. Pero digo, me parece que hasta aquí hemos minimizado y subestimado mucho la opinión, la mirada, la investigación de nuestros científicos y científicas, y llegó el momento de ponerlos en otro lugar finalmente. Ni que hablar desde los salarios, por un lado, y por otro, esto que dice usted. O sea, aquí lo que manda es los que saben son ellos, y ellos van a decir lo poco que se le ha podido conocer este virus, y de ahí tenemos que entender que no somos, no hemos elegido esas vocaciones en nuestras vidas y no podemos saber más que los que dedican muchas horas en tratar de sacarle el DNI a este virus. Sí, yo pertenezco al ámbito científico y tengo un enorme respeto, como no podría ser de otra manera, sobre lo que es indagar y tratar de, de saber de lo que se habla, y también reconocer cuando tenemos limitaciones científicas, ¿no? Lo que me parece que también la política, cuando hablo en todos los sentidos, el Congreso y el gobierno sobre todo, que toma decisiones ejecutivas, tiene que actuar muy en consecuencia. En general la política tiene una inercia y los gobiernos tienen una inercia. Eso se notó, y no lo digo anecdóticamente, se notó en las primeras declaraciones del ministro, digamos, que nadie deja de reconocer lo que es Ginés, el ministro, alguien reconocido, absolutamente competente. Sin embargo, una persona de alto nivel científico es como que subestimó. Y eso es un ejemplo de que el que sabe menos también y tiene que tomar decisiones políticas, a veces está tentado a no escuchar todas las voces. Digo esto porque, se van acercando buenas ideas de cómo ir cercando este virus, aun cuando no conocemos todo. Y una de las cosas que lo planteamos desde el principio, ustedes pueden revisar, creo que antes que empezara la pandemia, los primeros días hicimos esta observación. A mí porque vengo de este ámbito, aunque no soy médico, pero uno a ojo de buen cubero sabe que en una cosa compleja, en un virus que el mundo no conoce, hay que hacer
hay que tomarse de una opinión muy, muy amplia, además de la médica, la sociológica, y hacer gabinetes realmente absolutamente amplios. Pero sobre todo el tema de los testeos, ¿no es cierto? El tema de las brigadas, a veces es difícil para nuestra cultura, pero las brigadas de acción inmediata. Sí. Se ha dicho mucho que si uno no detecta los contactos rápidos, cercanos, en las primeras 24, 48 horas, y deja pasar 2 o 3 días, ya es como si no, como perdiera el rastro. Entonces, eso es clave, ¿no? Diputado, perdóneme. Digamos, sí. No, una sí, consulta. adelante, Pato. Nada, gracias. Una consulta que no tiene que ver específicamente con esto, sino con la actividad parlamentaria. Dígame, hoy es viernes. Sí. ¿Qué información tiene concreta de su bloque, diputado? No sé si habló o no con Negri. Digo, la semana que viene, ¿hay alguna opción de sesión virtual? ¿Cree que va a estar todo parado? ¿Qué información recogió? ¿Qué hablaron en el bloque? No, nosotros, nuestro bloque tiene una posición tomada muy, muy clara sobre esto de que los temas de gran magnitud, digamos, las leyes que son realmente, que necesitan un debate parlamentario pleno, amplio, sin tiempo, sin limitación de tiempo, necesitan otro debate que no es el virtual. Esto podría ser, claro, el caso de la reforma judicial. Sobre los otros temas, hemos ido, y temas necesarios como refinanciación de deuda, otro tipo de cosas, hemos sido absolutamente consecuentes con la necesidad de darle al gobierno los instrumentos que necesita. Así que yo creo que va a ir por ahí la línea. Presencial nada y virtual, perdóneme, diputado, presencial entonces por parte de Juntos por el Cambio, nada. Digo, presencial nada y la opción... Sí, presencial, no, que quisiéramos hacer un debate pero no presencial sobre las cosas de fondo. Eso depende de la voluntad del gobierno más que nuestra. Pero las otras cuestiones que necesitan resoluciones coyunturales y que tienen consensos mínimos, sí, ¿cómo que no? Hay que seguir adelante. Está, pero no tienen nada previsto. Ese fue la... No hay nada... se dice que se dice que se está tratando de negociar, digamos, lo que sea hasta ahora, no hay definiciones, pero se está tratando de llegar a una sesión la semana que viene sobre este criterio. Pero no, que nos metan la reforma judicial amañada con alguna otra cosa que puede parecer más de coyuntura, porque eso creo que la va a hacer fracasar a la reforma que se necesite, esta o una mejor, ni siquiera o esta modificada. Diputado, y ahí en ese sentido, ¿podría ser una especie de prenda de cambio con el tema de la reforma judicial, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES? No. ¿Puede haber ahí un equilibrio que se pueda...? Ahora entramos en el andarivel... Sí, Verónica, ahora entramos en el andarivel político puro, en el sentido de que sí, el gobierno obviamente que hace ensayos, y yo lo entiendo por la necesidad política, no lo comparto, pero esta cuestión de que cuando Córdoba empezó a prender las luces de alarma de que no va a acompañar la reforma judicial, bueno, aparecen las cosas que le duelen a las provincias. Córdoba es una provincia que tiene sus problemas con sus cajas previsionales, pero la verdad que eso desmerece también el debate político. O sea, yo espero que no lleguemos a eso, espero que se puedan discutir por andariveles separados. La necesidad de ayudar a las provincias no tiene duda. Ahora, que el gobierno lo está usando como una prenda de cambio, sí, sin ninguna duda, ya es muy evidente. O sea que es muy evidente. En su postura, digamos, más allá de... No acompañamos eso. Claro, pero digamos, si se tiene que tratar este proyecto de ley como se pretende tal vez la semana que viene, podría, digamos, haber un acompañamiento a poder renovar el protocolo de trabajo remoto. Eso sí. Sí, sobre los temas que tienen consenso, el criterio de Juntos por el Cambio ha sido muy claro. Temas que tengamos consensos generales, que en labor parlamentaria se puedan consensuar, y que hubo muchos y hay muchos, vayamos para adelante. Temas que hay gran controversia porque son muy espinosos, porque se parecen inoportunos o porque necesitan un debate de muchísima más extensión, no queremos tratarlo. Si se separan las dos cosas, me parece que hay posibilidad de seguir adelante, como tiene que seguir el Congreso, dadas las limitaciones que tenemos, ¿no? Todos reconocemos que no es el mismo debate parlamentario, la calidad, digamos, no digo la calidad, no es que lo ponga en juego la calidad, los tiempos necesarios de un debate donde empieza a haber matices y donde hay controversia, ¿no? Es lógico, es propio de la democracia
un tema controvertido, una reforma donde la verdad que el principal problema que está pasando el país es estar en la pandemia, una crisis económica sin precedentes y ahondada, y además falta de trabajo, y todos los correlatos que son innumerables de la pandemia no hacen que sea tan evidente que la gente esté en las calles pidiendo una reforma judicial, claro, ¿no? Yo pedí que los jueces paguen ganancias, vengo presentando el proyecto todos los años, lo volví a presentar este marzo, y de eso no hablamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sería algo que podía ayudar. Ese cuesta. Eso no está en ningún proyecto. Ese cuesta, ese cuesta mucho, todos los años cuesta. En todos los gobiernos cuesta. Claro, fíjese cómo cuesta sacar que los jueces paguen ganancias como vos, como Melina, como Pacto, como nosotros, como todos. ¿Y por qué? No va a poder. Digo, pongo un bocadito. No va a poder, Rick. Yo lo acompaño, pero no va a poder, porque siempre lo van a pelar, eso me parece, ¿no? Sí, no. Pero insista que lo acompañamos. Públicos, ¿no es cierto? ¿No? Diputado. Pero es algo de estricta justicia, ¿no? Por supuesto. Digo, cosas que son mucho más obvias no las tratamos. Sí. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, un gusto de conversar con usted y mi abrazo a la audiencia. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, recién enumeraba el diputado algunas de las cuestiones con las que tenemos que lidiar todos los días más allá de esta pandemia, y es la pandemia económica, es la pandemia emocional, es el no saber o el desconocimiento, porque todavía no se puede dar certezas en este sentido, cuándo van a reabrir las escuelas, por lo menos en la gran parte de la República Argentina, porque a pesar de que 3 provincias ya abrieron sus escuelas, tampoco es para la totalidad de los niños, sino solo escuelas que tienen serios problemas de conectividad y que por entonces se ha considerado en cada uno de esos distritos que era mejor que puedan ir unas horas al colegio a que se estuvieran tratando de conectar desde algún otro lugar que no fuera la casa. Bueno, uno de los distritos sin lugar más afectados por esta pandemia es la provincia de Buenos Aires, que se lleva la gran mayoría de casos de contagios y de fallecimientos, y por eso queremos saber cómo está el panorama ahora. Con la diputada Daniela Villar, que ya está en comunicación con nosotros a través de Zoom. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? Ahí está. Hola, Melina. Ahí está. Pato, ¿cómo están todos y todas ahí? Bien. Perdón, yo le dije Villar, pero se pronuncia Vilar, ¿no? Y aparte lleva una sola L, y eso es un error, perdón, porque se convertiría en otra diputada. Bueno, hecha la aclaración, entonces, bueno, decíamos recién, ¿no? Como un montón de cuestiones que están añadidas a esta pandemia, más allá de la cuestión estrictamente sanitaria, la ocupación de las camas de terapia intensiva, si está estresado o no está estresado el sistema de salud, todo el resto de las cuestiones que le agregan condimentos ya de mucha tensión a esta extensa cuarentena de 5 meses, y es la pandemia económica, las necesidades de cada una de las familias, la cuestión de volver a reescolarizar a nuestros hijos de manera presencial, y bueno, por supuesto, la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que necesitan de la asistencia del Estado y que todavía por alguna razón no la están obteniendo. Bueno, principalmente aclarar y poner un punto de partida para todos y todas los que hoy estamos charlando, que estamos transitando por una pandemia global, una situación absolutamente excepcional que obviamente requirió y va a requerir medidas excepcionales, ¿no? Digamos, transitar y atravesar este conflicto hasta al menos tener la certeza de una vacuna a la que pueda acceder toda la población. Entendemos que esta situación que afectó a la sociedad global requiere que tengamos medidas o que tomemos medidas excepcionales. El gobierno de Alberto y de Cristina lo hicieron, llevaron adelante una acción clave, que es, como vos bien decías, la definición de la cuarentena, una cuarentena que puntualmente encuentra su éxito, o el éxito de la misma radica en que en 2 puntos fundamentales. Una, que los casos no se hayan disparado y que
hubiéramos tenido que vivir nosotros, al menos en nuestro país, la situación que se vivió en otros países, ¿no? Digamos, con los sistemas de salud absolutamente colapsados, digamos, imágenes que por suerte no tuvimos que ver y que asistir en nuestro país. Y por otro lado, tuvimos el tiempo necesario para poder reforzar nuestro sistema sanitario. Vos recién hablabas de la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia, a partir de la posibilidad de que Axel, junto con Alberto y con Cristina, tomaron estas medidas, todo el equipo de salud y todo el equipo de gabinete se puso a trabajar en robustecer el sistema sanitario, y hoy nosotros en nuestra provincia, nosotros y nosotras en la provincia, tenemos 9 hospitales nuevos, 8 en nuestro conurbano, se duplicó la cantidad de camas del sistema de salud público, casi 1.000 nuevos respiradores que fueron distribuidos por todas las provincias, y obviamente 3.000 3.000 agentes, pero digamos que significa una cantidad muy superior a la que existía de agentes sanitarios que fueron contratados en este último tiempo. Eso por el lado sanitario, que como vos bien decías, es lo que en principio se intentó abordar y se intenta abordar porque lo que estamos atravesando, que es, como bien decíamos, una pandemia, le afecta la calidad de vida y la vida de las personas que viven en nuestro país. Ahora bien, además de eso, hubo una inversión desde el Estado enorme en eso que vos bien llamabas la necesidad de la reactivación económica, ¿no? Digamos, nosotros en nuestra provincia se invirtieron 800 millones de pesos en el plan de asistencia a sectores afectados por la pandemia, que Axel denominó ASAP. Hubo una inversión enorme en lo que es el cobro del IFE en nuestra provincia. Diputada, y también de los ATP. Perdóname, porque quiero volver a una cuestión sanitaria antes de lo económico, porque hoy justamente el gobernador Kicillof habló puntualmente de Lomas de Zamora y de otras zonas del conurbano y dio una información que la quiero corroborar. Él dijo, mire, los 8.000 casos de ayer es una cifra preocupante, pero estamos mirando la estadística fina y afortunadamente, dijo, en el primer y segundo cordón del conurbano, ahí está Lomas de Zamora, hay un cierto amesetamiento tranquilizador. Por eso le quería preguntar, antes de ir a la cuestión económica, ¿cómo están ustedes con las camas de terapia intensiva y si tienen esa sensación en la atención de los contagiados? Absolutamente. Mira, algo que nos deja esta pandemia quizás como enseñanza fue el ejemplo de trabajo coordinado entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Todo el equipo de Martín Insaurralde, junto con el equipo de Goyán y de las distintas áreas del gobierno de Axel, como también del gobierno nacional, como por ejemplo con los Detectar, sumado a algo fundamental que en nuestro distrito, que pues yo soy de Lomas de Zamora, como bien lo dijiste, fue fundamental. Nosotros inauguramos un hospital. En 2 meses, menos de 2 meses, en nuestro distrito se hizo de cero un hospital. Y se logró duplicar en nuestro distrito la cantidad de camas UTI y la cantidad también de respiradores. Con lo cual nosotros teníamos el hospital provincial, que es el Hospital Gandulfo, más el hospital municipal, que fue el hospital que creó y que inauguró Martín Insaurralde el año pasado, que también se robusteció en la cantidad de camas y de respiradores, y a todo esto le sumamos la creación de uno de estos nuevos hospitales que yo mencionaba, que tuvo lugar en nuestro distrito, que nosotros le pusimos el nombre de Santiago Beto Carazatorre, que es un militante histórico de nuestro distrito, que vinieron tanto el jefe de gabinete de la Nación, como Axel, como Máximo, nuestro presidente de bloque, a inaugurarlo junto con Martín, y que obviamente eso nos da una posibilidad de tener esto que vos mencionabas recién, tranquilidad respecto al ocupamiento de la cantidad de camas UTI o de camas también de pacientes sin digamos, las normales, como les dicen, no de terapia intensiva, que también se duplicaron. Diputada. A todo esto le sumamos, sí, obviamente. Sí. ¿Qué tal? Verónica Benaim la saluda. Quería seguir, digamos, en ese sentido. Y en cuanto a la capacidad de profesionales médicos, ¿cómo está la situación? Porque también es otro tema que, al menos en el recorrido que estamos haciendo en las provincias, bueno, escasea, hay algunos que ya están muy cansados. ¿Cómo está esto en su distrito? Mira, y cuán importante es que lo menciones, ¿no? Sí. Obviamente los profesionales
que tratan, los terapistas, digamos, son los más, digamos, es importante la incorporación, porque cuando vos sumás camas UTI también tenés que sumar profesionales que puedan manejar esas terapias. Es verdad que, como vos bien decías, está más complejo, pero me parece que importante es entender en este momento que estamos atravesando, cuán importante es seguir cuidándonos para que justamente podamos a los médicos, al personal de salud, al personal sanitario que está en la primera línea de esta trinchera, para denominarlo de alguna manera, acompañarlos en este esfuerzo casi sobrehumano que están haciendo, ¿no? Digamos, cuanto nosotros más nos cuidamos, lo hablamos con médicos y trabajadores de la salud, nos piden encarecidamente que sigamos cuidándonos, digamos, que nosotros evitemos esas actividades que son evitables, digamos, evitemos juntarnos, evitemos transmitir o ser vectores del virus a los sectores que están en población de riesgo, que componen la población de riesgo, ya sea por una comorbilidad o por estar dentro del sector etario más alto, digamos. Me parece que ahí, además de valorar el trabajo y obviamente de cuidar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud, digamos, desde los terapistas, pero también como los enfermeros, que son absolutamente importantes en este proceso, como los trabajadores que están recorriendo los detectar, haciendo los hisopados en los distintos barrios y asentamientos de nuestros distritos. Me parece que ahí tenemos que ser conscientes y acompañar el trabajo que ellos también hacen con tanto esfuerzo. Sí. A ver, para poder precisar un poco esto y conocer más en detalle la realidad, por lo menos ahí en Lomas de Zamora, ¿usted tiene el número de camas de terapia intensiva que están destinados para esta pandemia en Lomas? Bueno, el número exacto en este momento no lo tengo, pero en el hospital de la UPA se sumaron 25 camas de UTI, 76 en total, 25 fueron UTI, digamos. Con lo cual eso ya es un montón, habiendo ya 29 en el hospital de Lavallol, y en el provincial es el que me falta, que no tengo bien exactamente el finito de cuántos son, porque se incorporaron nuevas en este último tiempo. O sea, a lo largo de estos meses pudieron reequipar cada uno de los hospitales. Ajá. Se duplicaron en todo el distrito la cantidad de camas, teniendo en cuenta estos 3 hospitales, ¿no? ¿Y qué porcentaje? El nuevo más los 2 pequeños. Sí, ¿y qué porcentaje de ciudadanos al mismo tiempo, ¿no? Como para poder tocar todas las cuestiones que hoy por hoy preocupan a la ciudadanía, ¿qué porcentaje de personas de la provincia de Buenos Aires, pero concretamente de Lomas de Zamora, si usted sabe, han tenido que recurrir al Estado para algún tipo de auxilio o salvataje económico? Vos te estás refiriendo a acceder a las ATP. A las ATP o al IFE. O sea, alguna asignación que haya sido, como usted decía al principio, excepcional, ¿no? Interpretando este contexto tan difícil que nos toca vivir. Bueno, más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro distrito accedieron a la IFE. Es un número muy importante. ¿Al ¿no? IFE? Estamos hablando... Sí, más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas lomenses. Y respecto del ATP, el porcentaje exacto obviamente no lo tenemos. Sabemos que pero no tenemos, como tampoco te puedo decir el exacto del acceso a IFE, porque son datos que son privados, digamos, son parte de información privada que maneja ANSES en este caso, pero la gran mayoría de los comercios y de las pymes de nuestro distrito que pudieron sostenerse durante este periodo lo hicieron gracias a recibir de parte del Estado Nacional la posibilidad del ATP para poder seguir pagándole a los trabajadores. Claro. Y diputada, ¿tiene algún número de cuántos posibles beneficiarios del IFE no pudieron acceder a este beneficio? Afuera. Claro, quedaron afuera porque en muchos lugares sucedió esto también. Sí. Bueno, no está el dato finito. Cuando vos, digamos, quizás hay casos que te llegan de gente que podría haber accedido. Eso se trata de ir, obviamente, entiendo que en algún momento, una vez que pase este periodo, poder ajustar los que tengan que sumarse, pero la verdad es que quedaron muy pocos por fuera, llegaron a casi todos los
los habitantes. Vos pensás que la IFE fue una política pública pensada para 3 millones de personas y terminaron accediendo casi 8.7 millones de casi 9 millones de argentinos y argentinas, ¿no? Digamos, imagínate que quedó muy poco por fuera, o muy pocos argentinos y argentinas quedaron por fuera de que estaban en condiciones de cobrarla, ¿no? Obviamente, por fuera de eso, no obstante, los puntuales casos que hayan quedado, todos fueron acompañados por el Estado, tanto provincial como municipal, y se hace el seguimiento de los distintos casos y al acompañamiento sistemático para que ninguno, al menos no de los que podemos acompañar, queden fuera del sistema, digamos. Claro. Eso es lo más importante, poder acompañar desde el Estado este proceso. Sí, porque nosotros dábamos a conocer cifras la semana pasada, creo que esta misma semana al principio, se perdió en lo que va del año 1 millón de puestos de trabajo. Y es realmente muy preocupante y muy delicada la situación para muchas familias. Entendemos también que los movimientos sociales, las organizaciones sindicales también están tratando de cooperar en alguna especie de plan para reactivar cuanto antes la economía. La obra pública entendemos también que va a ser de vital importancia para esto y para el gobierno también, porque en la comisión incluso que hubo de obras públicas y demás, se habló concretamente de la importancia de ese sector, pero bueno, con las cifras que usted da, que ya 80.000 lomenses hayan tenido que recurrir a 10.000 pesos del Estado, habla de una situación verdaderamente difícil de enfrentar, muy difícil. Bueno, pero es que es una situación en la que lo menciona Alberto claramente, ¿no? Digamos, se esperaba, insisto con esto, se pensó una política para 3 millones y se anotaron casi el triple, digamos. Claro. Perdóneme, diputada, una consulta. Sí, una consulta. Digo, la actividad en Lomas hoy, que es una zona muy céntrica, yo conozco el lugar, está la municipalidad, muy comercial, digo, ¿eso está medianamente normalizado como pasa en muchos lugares del conurbano o está todavía muy restringida? La actividad comercial, Está restringida respecto a las fases que se coordinan tanto con el gobierno nacional y gobierno provincial. Digamos, el municipio coordina con los dos gobiernos, como mencionaba, y están muy observados los protocolos, ¿sí? Digamos, todas las actividades que se van abriendo, todas están bajo estrictos protocolos sanitarios y hay un acompañamiento del municipio muy importante en, por ejemplo, la desinfección previa y posterior de cada día de trabajo, digamos, de cada jornada laboral, el acompañamiento a todos de la desinfección de los edificios que son de oficina, digamos, hay un acompañamiento muy grande y una observación muy estricta respecto de los distintos protocolos, porque, a ver, hay una realidad, digamos, hoy no existe una vacuna todavía, al menos no accedimos a la vacuna, con lo cual la única, digamos, chance hoy que tenemos es de ir aprendiendo a convivir con el virus, digamos, es un desafío que tenemos, ¿no? Convivir con el virus, ir abriendo, pero ir aprendiendo a que en esa apertura, en ese proceso de apertura, ir conviviendo con este virus que tuvimos la oportunidad durante la cuarentena de poder conocerlo mejor. Por lo tanto, ahora este desafío va a ser quizás más accesible. Ya sabemos cuáles son las normas y los protocolos sanitarios que tenemos que tener en cuenta, sabemos cuáles son los peligros, sabemos bien qué tenemos que hacer para cuidarnos, tenemos un acompañamiento del Estado para que todo eso sea más accesible a los ciudadanos y a las ciudadanas, tanto la información como también los recursos para acceder a esos protocolos, y me parece que ahí también dirime lo que viene, ¿no? Digamos, cómo nosotros logramos construir un nuevo modelo tanto productivo como cultural, que por lo menos sea menos depredatorio del que veníamos, ¿no? Un modelo Diputada, le quiero preguntar concretamente sobre la actividad parlamentaria. Ayer en declaraciones televisivas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que ya había un temario acordado para la próxima sesión y que estaban dadas las condiciones para eso. La oposición dice, la verdad, nosotros no renovamos el protocolo de sesiones remotas y queremos ir a un acuerdo que sea sesión por sesión. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Nos puede contar un poco sobre si es posible que la semana que viene haya actividad en este sentido? ¿Cuál sería ese temario? Mira, lo que estaría bueno es
digamos, que todos y todas los que estamos hoy escuchando, que la ciudadanía sepa que los diputados y las diputadas lo que tenemos que hacer es participar de comisiones y participar de sesiones, digamos. Ese es nuestro trabajo. Proponer proyectos, discutir, dirimir, crear consensos. Eso se da en el marco de los encuentros, ¿no? De los encuentros parlamentarios, ya sea en las comisiones como en las sesiones. Lo que está planteando la oposición es básicamente que no quiere ir al debate porque siempre están representando determinados intereses que sienten que se verían afectados si nosotros vamos a una discusión y encima tenemos altas chances de ganar esas discusiones, digamos, y que distintos proyectos se transformen en ley, cosa que a ellos no estarían teniendo ganas de que suceda. Las excusas del protocolo, de renovarlo por sesión, son nada más que eso, excusas y en algún momento bordean lo que es la chicana, digamos, porque la verdad es que hoy ustedes y cualquier persona con sentido común entiende que es imposible que podamos ir hacia una sesión presencial, digamos, hay diputados y diputadas en todo nuestro país que hoy no están establecidos las vías de comunicación como para que puedan llegar y fundamentalmente implica una sesión el movimiento de un montón de trabajadores y trabajadoras que quedarían o que se pondrían en riesgo. Digamos, hoy tenemos casos de hasta diputados que están transitando la enfermedad, con lo cual pensar en una sesión o pedir una sesión presencial es al menos irracional. Diputada, y fuera del sentido común. Usted fue básicamente una de las personas más importantes en la elaboración de este protocolo que se hizo. Comenzó en la Comisión de Modernización, donde usted estuvo trabajando, incluso presidiéndola. Hay algunos legisladores que dicen hay que modificar el protocolo. ¿Usted cree que el protocolo que se hizo se tiene que modificar o está correctamente para poder seguir trabajando? No, el protocolo lo dice claramente, que va a tener duración en tanto dure el decreto del aislamiento social preventivo obligatorio en cualquier lugar de nuestro país. Digamos. Ni siquiera indica que sea en cualquier lugar de nuestro país está decretado el aislamiento, por lo tanto dura este protocolo. La vigencia. Absolutamente. Con lo cual, lo que hay que tener en este contexto, que como recién decíamos es sentido común, y además una capacidad de entender que lo que está proponiendo la oposición es claramente una chicana, porque no quieren ir al debate, porque no quieren ir a la discusión, porque terminan refugiándose en situaciones absurdas, digamos, y que no tienen que ver con la verdad, para evitar discutir cosas que tienen sentido común o tienen lógica en una discusión de un país, de un proyecto de país. Y aparte que estaban establecidas, lo dijimos y lo transitamos durante toda la campaña el año pasado, lo dijo Alberto él mismo cuando inició las sesiones este año, digamos, me parece que no tiene más que buscarle la vuelta para retrasar las discusiones que en algún momento se van a dar y que está bien que sucedan porque de eso se trata la democracia, ¿no? Y de eso se trata esto que ellos tanto se embanderan, ¿no? La República. Bueno, la República justamente entiende la absoluta necesidad de la discusión en este poder, que es el poder legislativo, de distintas leyes que constituyan políticas públicas que marquen un modelo de país. Un modelo de país más inclusivo, un modelo de país justo, un modelo de país donde las mayorías, ¿no? Los que somos de los barrios, las que somos de los barrios, los estudiantes, las pibas de los barrios puedan acceder a derechos, donde dejemos de sentir la vulneración y el avasallamiento que sentimos durante los 4 años del gobierno de Macri. Eso, que obviamente es mi verdad relativa y tiene que ver por lo que soy y de dónde vengo, mi proceso identitario, es parte de lo que uno pone cuando discute y cuando intenta generar consensos. El caso que vos bien mencionabas, que fue la construcción del protocolo, fue una discusión entre distintos sectores, ¿no? O diputados y diputadas que componíamos distintos bloques y se basó en un marco de respeto, absolutamente, de establecer determinados consensos, que en este caso el primer consenso y fundamental fue que no podemos sesionar de manera presencial.
Digamos, porque lo indica, en este caso, las medidas sanitarias. El aislamiento, el decreto presidencial. Exactamente, sí. Con lo cual, digo, cuando se establecen determinados puntos de acuerdo, después se puede también seguir discutiendo. Ahora, cuando no hay ningún punto de acuerdo, igual la discusión es válida. Porque tiene que ver con modelos de país. Y está bien que se discuta. Ahora, lo que no se puede es cercenar la discusión, porque eso sí es antidemocrático. Diputada Daniela Vilar, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes muy amables. Un saludo a todos. Buenas tardes, hasta luego. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, te vamos a dar tiempo para que te hagas un cafecito y en un ratito, cuando regresemos, hay más DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Esto es DTV Entrevistas. En este momento lo que estaba leyendo era un libro de Vininis sobre cómo enfrentar el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Yo soy un abuelo bastante... No soy invasivo, no lo fui con mis hijos nunca tampoco. Gracias por invitarme, Magalí, a vos y a toda la gente de este canal tan nuestro que es Diputados TV. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses.
Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, regresamos acá al programa con todas las noticias que tenemos, con todas las cosas que también nos ha dejado la comisión de ayer, la Comisión de Cultura, que contó con la visita de Tristán Bauer, también muy interesante. Lo estuve viendo. Sí. ¿Qué tienen para resumir respecto de, bueno, lo más importante de lo que pasó? Lo más importante, bueno, como decíamos acá, la verdad que Tristán Bauer primero dijo que es una cuestión absolutamente compleja, Melina, porque vos tenés desde empleados de museos, que dependen del tema cultural, cuándo se van a reabrir, hasta trabajadores de la cultura callejeros, los que están haciendo malabares o trabajadores de circo. Es un arco, exactamente. Es vasto, claro. Entonces, bueno, lo que planteaba por allí la diputada Cerruti es ver también, algo dijo también Vero, ver cómo podés coordinar con las provincias para que las provincias hagan su aporte, para que no todo dependa del erario nacional. De la nación, claro. Y la verdad que, bueno, no sé si va a haber recursos, pero lo vi como muy diplomático. Por ejemplo, hubo un intercambio bastante saludable con Fernando Iglesias por parte de Tristán Bauer. Lo vi cómodo políticamente. Si va a haber respuestas concretas a las demandas, no sé, porque te digo la verdad. La Plata, él dice, siempre que demos respuestas, siempre sabemos que va a quedar gente afuera. Claro, es como muy complicado. Por supuesto. Bueno, sobre este tema, pero también sobre el coronavirus, nos interesa saber cuál es la situación que se está viviendo en la provincia de Córdoba. Y se lo preguntamos ya mismo a la diputada Ruarte, que está del otro lado, allí en la provincia de Córdoba, que también formó parte de la Comisión de Cultura, por eso estábamos integrando las dos temáticas. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable. Todo bien aquí, disponible para ustedes en este momento. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, y en este sentido tiene que ver con algo que lo que veníamos hablando bien temprano, es
el emblema de lo que ha representado el fallecimiento de esta joven cordobesa que falleció por cáncer y que estaba muy mal internada y que por el protocolo de COVID su papá desde Neuquén no la podía ir a visitar. Y un poco, bueno, empezar a comprender que los sanitaristas pueden sugerirnos algunas cosas, pero después todos somos seres humanos y todos necesitamos un último adiós de los seres queridos, ¿no? Sí, así es. Creo que realmente la situación de Solange, la salud ya se venía previniendo cuál iba a ser el desenlace, y creo que en estas medidas protocolares que el COE nos está brindando, yo creo que le falta un poco de empatía y sentido común. No todos los casos son iguales y creo que el derecho a que un padre pueda entrar a ver a su hija en un estado terminal no se le puede quitar a nadie. Entonces, la provincia de Córdoba, toda la comunidad entera está consternada con esto que ha pasado. Evidentemente, yo creo que por allí no se dimensionó el estado de gravedad de salud de Solange realmente, porque yo creo que cualquier ser humano hubiera permitido el ingreso de que este padre pueda tener el derecho a despedirse o a darle un abrazo a su hija, ¿no? Lamentable la noticia con la que hoy Córdoba se ha levantado, sí. Y bueno, realmente nos golpea a todos. Yo le puedo asegurar que como madre, cuando uno nos pone en el lugar, y creo que eso es un poco de empatía lo que nos estuvo faltando. Diputada, buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Sí, buenas tardes. ¿Y cómo es entonces el funcionamiento que se está haciendo en la provincia, básicamente? Como para tener un contexto sobre esta situación. El tema es este, o sea, el control es muy estricto, o sea, Córdoba no está permitiendo el ingreso de cualquier persona que no tenga el domicilio en la provincia. Casualmente nosotros, por ejemplo, dijeron, ustedes quieren ir a sesionar al Congreso, o sea, a Buenos Aires, cuando regresemos, como somos de aquí de la provincia, tendríamos que hacer la cuarentena. La persona que no tiene domicilio en la provincia no le están permitiendo el ingreso, entonces, bueno, allí se dificulta. Más allá de que Córdoba tiene una flexibilización de las actividades ya casi completa, nos estaría faltando un tema que no es menor, que es el turismo, pero se han abierto el martes, que fue el primer día hábil de esta semana, hasta los gimnasios. Pero entonces, en cuanto al ingreso, sí. ¿al ingreso de camiones tampoco estarían ingresando? Eso preguntaba, claro. No, el ingreso de camiones ¿cómo se maneja? Llegando, o sea, cuando tienen que venir los proveedores y demás, eso sí. El tema es la gente común, la que no tiene un tránsito permitido. Claro. Hay una diferencia respecto a Santa Fe, ¿no? Porque Santa Fe explicaban que ahí si pretendés ingresar con un test, con un hisopado previo que te dé favorable, que no te dé positivo, podés ingresar. Claro. Diputada, y perdóneme... Aquí había habido también hisopado, Aquí también le habían hecho al papá de Solange el hisopado. Sí. Bueno, él no tuvo la oportunidad de juntarse con ese resultado, pero sí le habían dicho que le había dado positivo. Él se vuelve a su provincia y en Neuquén le hacen el hisopado nuevamente y el hisopado dio resultado negativo. Entonces hay allí una disyuntiva en esto y bueno, o sea, obviamente ante el dolor el papá ha hecho manifestaciones de que esto no va a quedar así. Es una situación muy complicada en este sentido para la provincia de Córdoba porque aloja a una gran cantidad de estudiantes del interior del país. Entonces, la desesperación también, ¿no? De los padres en el sentido de que si, Dios quiera, no sucediera algún caso con los chicos que están estudiando, tengan que ingresar a la provincia, y no puedan ingresar a la provincia a buscarlos. Y aparte ¿no? que acá el debate, Vero y diputada también, Pato, tiene que ver con hasta dónde una política sanitaria puede estar por encima de otros derechos. Constitucionales adquiridos como ciudadanos, ¿no? Entre ellos, me parece que tiene que haber, seguramente el padre tiene razón, tiene que haber algún tipo de no sé, de atajo legal para que él, independientemente de esta situación sanitaria que todos comprendemos, pueda tener, lamentablemente no llegó. ¿Y quién le devuelve a él? ¿Quién le devuelve a él nunca más esa posibilidad la negación de haberse despedido de la hija? Es terrible. Exactamente.
Necesitamos gente, perdón. Digo, yo creo que está realmente golpeada. Basta de estar sentados detrás de un escritorio. Basta de esto. No necesitamos gente que nos represente de esta manera. Sentido común, claro, y humano. Y hay también muchas contradicciones, ¿me entienden? Porque esto de decir, no permitimos las relaciones, o sea, las juntadas sociales en los hogares, pero sí en los restaurantes. Y yo digo, yo voy a tocar una mesa o una silla o un picaporte que lo ha tocado un montón de gente de paso, y resulta que nosotros sabemos quién ingresa a nuestro hogar, que es nuestra familia. O sea, yo tengo el caso particular de tener a mi madre sola, y digo, todos los días de la semana comer sola, y de pronto el domingo que yo la iba a buscar para que almorzara con nosotros, que soy única hija aquí donde estoy, porque mi hermana vive en otra localidad, en la capital, digo, ella sigue quedando sola, ¿me entiendes? O sea, van a morir de un montón de otras cosas, menos del COVID, claro. ¿Me entiendes? Entonces, y hay muchas contradicciones en estas medidas que han ido tomando, y bueno, algunas se pueden subsanar, pero la del caso del papá de Solange, ya no hay vuelta atrás, como lo dijo usted, ¿me entiendes? O sea, es un poco de empatía, creo, y sentido común, como lo dije al principio, que nos está faltando. ¿Y el termómetro social en ese sentido, cómo lo siente? Hoy está tremendo. Hoy ha sido las redes, porque uno, bueno, más allá en este momento obviamente es el caso del día, ¿no? Sí. Pero más allá del caso, ¿cómo siente el termómetro en todos los sentidos? Mire, lo que más está afectando y que vemos que Argentina va en caída libre es el tema del turismo, ¿no? O sea, todo ese sector está terriblemente afectado. Nosotros hemos estado reunidos con las cámaras hoteleras. Córdoba, que es una provincia muy turística y vive de esto, ve realmente que quiebran a diario este tipo de emprendimientos. Entonces, la gente ante ya más de 150 días, créame que está sintiendo ya un gran malestar. Ya se percibe en toda la sociedad, y yo no sé cuánto más va a aguantar, porque creo que también esto hace a la cultura de nuestro país, ¿no? Claro. Esto de salir ya como salimos el 17 a manifestarnos por X motivos, creo que también van a salir a manifestarse. O sea, ya no va a haber COE que pueda parar esto en cualquier momento. Creo que Córdoba se levanta y sale a las calles y abre sus negocios. O sea, es muy grande las quiebras que está habiendo, y la gente dentro de poco no va a tener para comer, y es grave. Pero lo que pasa que, digo, pero ¿qué grado hay de actividad? ¿No es que han abierto un montón de cuestiones, comercios y demás? ¿No es que hay una apertura importante en la provincia, diputada? Sí, tenemos la mayoría de las actividades comerciales abiertas, los shopping, pero la parte turística, no, el sector turístico es el que está más golpeado y no ve ninguna posibilidad de salida en eso. El que vive... Córdoba es una provincia muy turística. La conozco. Tenemos todo el Valle de Punilla. Sí, el Valle de Punilla lo tenemos completo de hoteles y zonas turísticas. Entonces, todo ese sector, toda esa franja que toma, está sin poder hacer ningún tipo de actividad. Pero perdóneme, tiene que seguir pagando. Lo entiendo, pero diputada, ¿no puede ser muy riesgoso? Porque digo, a ver, en Europa pasa absolutamente lo mismo. Digo, si llega a ingresar el turismo bonaerense del conurbano, que visita mucho el Valle de Punilla, digo, si empieza a ir y se multiplican los contagios, tiene Córdoba un problema sanitario serio. Por eso me llama, a lo mejor totalmente. No niego que esa sea la sensación en la sociedad cordobesa, pero usted dice, se van a cansar y van a salir. Digo, a reclamar, digo, puede ser muy riesgoso el reclamo, ¿o no? No, yo creo que el tema podría ser, o sea, que la provincia tome alguna medida internamente, o sea, con un turismo interno que pueda desarrollarse. No decimos abrir las puertas de Córdoba para que ingresen de otras provincias, pero sí tal vez un turismo interno que puedan estar, no sé, flexibilizándolo un poco con todas las medidas protocolares. Pero yo creo que realmente uno tiene que cuidarse, la persona misma tiene que ser el responsable. Sí. Yo creo que ya el Estado también tiene que soltarnos un poco, porque decir tanto confinamiento, tanto aislamiento, tanto sentirnos así encerrados, o sea, es la responsabilidad del ciudadano, el argentino, el que tiene que tomar la conciencia de todo esto. Entonces, con las medidas protocolares sanitarias, yo creo que puede haber una cierta flexibilización dentro de la provincia de Córdoba con el turismo. Diputada, usted habló de quiebras concretamente, de que dentro de poco la situación, por lo menos del sector comercial, industrial,
va a pasar a ser crítico. ¿Usted tiene un porcentaje de la cantidad de negocios que están o de pymes o de empresas que están frente a esta situación? ¿O que ya han tenido que cerrar las puertas definitivamente? No tenemos un porcentaje en este momento certero de cuántos son, pero sí nos están diciendo a diario cuántas más o menos van cerrando. Sí. Y no solamente las actividades comerciales, turísticas, sino jardines maternales, actividades privadas que estaban realizando, son las que se ven afectadas con todo esto, porque no todos han podido recibir las ayudas que el Estado ha ido dando, como los créditos tasa cero. Tampoco quieren endeudarse porque no saben cuándo volver a tener actividad para empezar a devolver eso. O sea, es toda una serie de complicación que trajo, que como país obviamente no lo esperábamos, pero que nos toca vivir, y creo que sobre la marcha se van tomando las medidas que van viendo de los sectores estos que siguen tan afectados. Diputada, la cambio de tema, pero no, porque también es otro sector que está bastante afectado y tiene que ver con el sector cultural. Ayer estuvo el ministro Tristán Bauer en la comisión, estuvieron hablando, haciendo un balance sobre cómo está la situación. ¿Qué le dejó a usted como conclusión y en qué van a empezar a trabajar desde esta comisión para poder de alguna forma brindar una atención a este sector? Sí, mire, el ministro hizo todo un reconto de lo que van a desarrollar, lo que viene desarrollando, las ayudas que se están brindando. Bueno, es muy amplio y todos sabemos que cultura es amplísimo lo que abarca, o sea, todos los espacios creativos que conforman la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el que abre la puerta de un teatro, el que lo tiene que cuidar, el que lo tiene que mantener, hasta el que expone, el que va a hacer las obras, bueno, es innumerable, realmente un sector amplísimo que tampoco puede quedar descuidado en este confinamiento que estamos viviendo, ¿no? En esta pandemia. Pero el tema es que tampoco el Estado puede a veces hacerse cargo de todo lo que realmente en cultura nos está afectando. Sí, de a poco va a ir solucionando, va a ir abriendo todos esos espacios y con medidas protocolares, por supuesto, para poder desarrollarlos. Y sí, yo personalmente lo que le transmití, las inquietudes que nuestros sectores creativos de aquí del norte de Córdoba me transmitieron y de la capital, tuve una respuesta muy positiva. Hay planes en los cuales van a entrar nuestros museos, la conclusión de algunas obras de museo que se estaban realizando. Y bueno, con respecto a la TV pública, yo le planteé el tema de que nuestros artistas locales pudieran también ser visibilizados. Bueno, las respuestas por parte del ministro de Cultura fueron excelentes, fueron muy positivas. Uh-huh. La reunión en sí fue positiva para todos, creo, así que sí, además transmitir todo esto... Me quedo pensando porque siempre la cultura ha sido... según cada gobierno y demás, siempre ha sido materia de debate sobre si los que trabajan tienen que ser amigos del poder de turno o no, si se manifiestan o hacen alguna expresión en su vida privada o en sus redes sociales, si eso les termina pesando a la hora de conseguir un trabajo o no. Muchos han denunciado esto, pero desde antes desde las épocas espantosas de nuestra República Argentina y en adelante, siempre ha sido desde así. Hugo del Carril en adelante, si querés, o arrancaba antes. Sí. Y claro, y también en épocas de pandemia también se ha debatido mucho sobre el rol de la cultura, si era esencial o si no era esencial, qué lugar debían tener nuestros artistas. Muchos de ellos reclamaban que se los considerase esenciales porque entretener a la gente, entretener que se entienda en un sentido profundo de la palabra, ¿no? No en una cuestión banal, era un aspecto muy importante para una sociedad que estaba atravesando tantas restricciones y tantas limitaciones y tantas afectaciones a sus libertades ganadas a lo largo de todo este siglo. Tal cual, pero bueno, yo ayer, él se dirigió a mi persona porque si alguien lo estuvo viendo, el bloque de 4 diputados que le hacíamos, le preguntábamos o le pasábamos las inquietudes que teníamos, las necesidades propias de cada lugar. Y él me respondió, sabe que yo soy de la oposición, y me respondió así con nombre, como si estuviéramos hablando de amigos,
y me dijo, vamos a tomar carta de asunto, vamos a estar, o sea, el compromiso, voy a estar en contacto con vos, Adriana. O sea, eso es lo que a mí me llamó profundamente la atención, lo celebro, me encantó que tenga esa buena disponibilidad y que diga, a ver, acá la gente está cansada de que nos estemos peleando los políticos y ellos quedan en el medio, la gente queda en el medio sin poder encontrar una solución. Sí. Entonces yo creo que fue una actitud muy positiva de Tristán, realmente, el ministro, que tenga esa actitud de responderme así, de decirme, Adriana, voy a estar en contacto, hay un plan en el cual pueden entrar. O sea, nosotros tenemos en el norte de Córdoba mucha cultura que está poco visibilizada y poco promovida. O sea, la promoción de la cultura en la zona de Córdoba, en el norte, es cero. Entonces, está muy bueno la respuesta que él me dio, el compromiso que asumió. Yo me quedé más que satisfecha por el hecho de decir, transmitir las inquietudes que todo el sector creativo me lo fue enviando y realmente recibí una respuesta positiva por parte del mismo. Diputada, la pregunta no le digo del millón, porque también hubo otro momento bueno de Bauer, donde había, vía el artista plástico Guillermo Roux, había buenas coincidencias entre Tristán Bauer y el propio Fernando Iglesias, cosa que no es común. Sí. Pero le pregunta del millón, diputada. A ver, decía una colega suya riojana que hoy por hoy no hay fiesta de la chaya, consecuencia de que no hay nada previsto en La Rioja. Digo, Festival de Cosquín y de Jesús María. Estamos prácticamente en septiembre. ¿Va a haber festival? Parece complicado, ¿o no? Está complicado. Claro. Lo estuvimos charlando con el intendente de Jesús María y él está a la espera y expectante a ver de lo que resuelva el presidente de la Nación en sus decretos, qué va a definir sobre esto, o si lo va a dejar libre a los gobernadores que tomen esa medida para ver cómo lo podrían arreglar o cómo se podría solucionar. Yo le digo, de momento, lo que nos ha transmitido y lo que todos estamos preocupados, estamos muy lejos de ver esos festivales todavía hoy para decir organizar. Eso es en febrero, marzo, febrero, ¿no? Enero. A ver. Sí. Marzo. El de Jesús María es en enero. Claro. Siempre es con los Reyes Magos, como la canción. Sí. Pero ellos siempre ya a esta altura ya están todo organizados, ya están contratando los artistas, porque es un festival de una magnitud muy importante. Totalmente. Es una gran vidriera. A nivel nacional. Exactamente. Entonces, para organizarlo o tenerlo poco tiempo, yo creo y estimo que el intendente por allí va a decir, no, lo dejamos para después o a lo mejor se posterga. No sé, las medidas todavía y las decisiones no las pueden tomar porque no sabemos cómo se va a seguir desarrollando este pico de contagio que puede llegar a surgir o no, a lo mejor. Entonces todo va a depender de eso. Claro, claro. Diputada Ruarte, muchas gracias por este contacto con nosotros. Fue muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Chao, hasta luego. Nos estamos viendo de manera virtual en cualquier otro momento. Qué panorama delicado el que nos contaba en todo sentido, ¿no? Tanto a nivel el humor social, la industria, la cultura. Hay que pedir la receta a Bauer, porque no les dio plata, pero quedaron conformes, Bien, sí. Todos. La verdad que, ¿viste? Sí, tuvo un manejo muy político, yo lo veía. Pero, viste, cuando vos tenés plata es más cómodo. Cuando no tenés plata no es tan fácil. Bueno, pero a veces tratar bien. Totalmente, digamos, es un avance. Una forma de respeto, de tratar. Sí, no, pero estaba muy cómodo en su rol, cosa que a veces no pasa. Pero bueno, porque yo no sabía lo de la diputada. Yo lo escuché con Fernando Iglesias, moderado. Estaba pensando que la contracara de Bauer había estado entre los flota en la marcha del 17. No, y que seguramente también haya habido en ese sentido un intento de distinguirse y demostrar otro gesto político, ¿no? Sí, pero digo, como hablamos, por supuesto. Se lo vio como uno de los exministros, se los dio a Lombardi ahí. Pero lo que vos decís, la verdad, yo no sé de dónde van a salir los recursos, justamente, porque digo, algún personal, quien trabaja de portero en el museo, o es empleado municipal, o empleado provincial, o empleado nacional, ha tenido su ingreso. El tema es toda la gente que trabaja part-time, la cantidad de gente que trabaja en el Festival de Cosquín, por ejemplo, que empieza, ¿me entendés? Carnavales. Se paraliza una ciudad. ¿Qué pasa con los carnavales de Corrientes, por ejemplo? Les cuento un poco lo que pasó en la comisión y que tiene que ver con, bueno, Tristán Bauer lo primero que hizo también es decir,
cultura durante los 4 años anteriores era un área y ahora, a partir del gobierno de Alberto Fernández, se transformó en un ministerio, por eso él es ministro. Habló de cuáles son los sectores que nuclea el área de cultura a nivel nacional, habló de Tecnópolis y me pareció muy interesante que lo que contó es que hoy obviamente Tecnópolis está funcionando como un centro de atención sanitaria para lo que es la pandemia. Habló del CCK, que también obviamente está dentro de lo que es el Ministerio de Cultura, del Museo Malvinas, y me pareció también interesante que hizo alusión a que en el Museo Malvinas en este momento se están realizando máscaras protectoras, por ejemplo, que son espacios que no están funcionando, digamos, en su función habitual, sino que también se readaptaron a trabajar en el marco de esta pandemia. Y también una reivindicación de Paca Paca, vi por ahí. Paca Paca, del Teatro Cervantes Nacional, que en el teatro ahora, en este momento, también se están produciendo barbijos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención. Cervantes, barbijos? Exactamente, están haciendo producción de barbijos. Después, en cuanto a la situación de los beneficios que empezó a brindar el Ministerio de Cultura, habló que hay un plan sobre puntos de culturas que se está dando a nivel nacional de 100.000 millones de pesos, que ya se evaluaron 33 proyectos para 440 organizaciones. Esto desde que empezó, ¿no? Desde que asumió Tristán Bauer al ministerio. Un informe de gestión, esa parte. Exactamente. Todo esto, cuando hablamos de pesos, para acá, para dónde, bueno, esto es un poco la realidad de lo que ya se está dando a nivel nacional. Y después de un fondo de desarrollo que es para centros culturales, para peñas, para milongas y para espacios de artes, que se está también brindando a determinados lugares del país, incluye también a los circos. Bueno, en milonga, perdóname, está el reclamo que yo hablábamos con la diputada cordobesa, el reclamo de Gabriela Cerruti, que es diputada por la capital, que dice, bueno, vamos a tratar de buscar algún punto en común para que la capital, para que el gobierno de la red aporte, para que no solo sea la asistencia de Nación. Porque los ingresos, si querés turísticos, hoy frenados, tienen que ver con ingresos. Si esto funciona, los beneficios son para Ciudad. Bueno, negociemos con Ciudad para que el aporte sea conjunto, que no está resuelto eso todavía. 635 espacios fueron ya beneficiados por un monto de 75 millones de pesos que contiene este plan a nivel nacional para los distintos espacios en los distintos lugares del país. Pero no, estoy pensando en retrospectiva, que es súper delicado, porque después tenés un grupo de la sociedad que dice, y en esa paparruchada se gastan tantos millones de pesos, qué barbaridad, ¿cómo puede ser en tal novela, en tal ficción, por todo lo que ustedes ya saben, en debates viejos que se han dado, que si después se produjo, que si después no se produjo? Pero la verdad es que la industria de la cultura va de la mano de la industria del turismo. La industria del turismo va de la mano de las relaciones internacionales y está todo concatenado. Vos no podés ofrecer solamente un festival importantísimo como el de Villa María sin ofrecer o sin tener destinado para eso a las plazas hoteleras que tenés que tener reactivados. ¿Qué lo vas a hacer todo por streaming? Por supuesto. Al recital de Jesús María. Y lo que pasa es que junto con eso tenés otro problema, porque ayer se conoció el déficit fiscal del mes de julio. Esto es un déficit fiscal de 155.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que estás gastaste 155.000 millones de pesos más de lo que ingresaste. Eso no puede ser in eternum. Vos te podés pasar con tu tarjeta de crédito un mes, 2 meses, no te podés pasar un año porque tenés un problema muy grande a fin de año, ¿no? Si estás todos los meses gastando más de lo que ingresás. Bueno, eso es lo que está mirando el gobierno. Yo puedo atender algunos problemas. Claro, sí. Y junto, como vos decías, en esto de cultura están los docentes que quieren mejores salarios y está el personal de salud que quiere mejores ingresos. Sí. Es un tema y que complicado. todos se los merecen, ¿no? Claro, exactamente. Todos se los merecen. Bueno, y más allá de esto que les estábamos contando, de lo que se trató en esta Comisión de Cultura, tenemos justamente la palabra de Tristán Bauer para poder escuchar básicamente lo que él decía respecto a la situación del Ministerio en el marco de la pandemia. El 10 de diciembre, nuestro presidente Alberto Fernández volvió a otorgarle a Cultura el rango de ministerio. Una noticia que fue extraordinaria para todas y para todos los argentinos. También integró al ministerio el Parque Tecnópolis del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario, presidente doctor Néstor Carlos Kirchner. Esto expresa una clara vocación
para que las políticas públicas culturales sean parte importante, central de la agenda nacional. Allí comenzamos a trabajar en aquel diciembre. El mandato del presidente Alberto era muy claro, ¿no es cierto? Poner a la Argentina de pie y para todo nuestro equipo poner a la cultura de pie. Nos pusimos a trabajar con mucha intensidad. El territorio que encontramos era un territorio devastado. Como recién lo decía, no había en la Argentina Ministerio de Cultura, no había tampoco Ministerio de Salud, no había tampoco Ministerio de Trabajo. Imaginemos por un instante nuestro país frente a esta pandemia sin esos ministerios tan importantes para dar soluciones a esta situación tan crítica. Y hablando de situación crítica, La Rioja está en una situación verdaderamente complicada. Ya desde a lo largo de todos estos meses han sumado 1000 contagios, han tenido que regresar a la fase 1 y como siempre nos queremos valer de los legisladores de cada una de esas provincias. ¿Cuál es la situación allí? Se lo preguntamos al diputado Danilo Flores, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias. No, un gusto de saludarlo. Buenas tardes. Y sí, es como hiciste tu introducción, estamos un poco preocupados, dado que en estas 2 últimas semanas los casos han sido esporádicos bastante importantes. Y la verdad que ya van más de 2.200 casos acumulados, ¿no? Y bueno, sin duda que hay un sistema de salud preocupado y... Claro. Y bueno, esto también nos preocupa a todos, ¿no? El gobernador para abajo en todas sus situaciones, así que bueno, esperemos que esto se logre llegar a una meseta y bueno, entren a bajar los casos. Tenemos casos ya en el interior que antes no lo teníamos, así que es una preocupación que ya este virus se está desparramando por todos lados, ¿no? Diputado, perdóneme, ¿había alguna incipiente actividad comercial? Sí, seguro en La Rioja, no sé qué pasaba a nivel industrial. ¿Todo eso es lo que queda entre paréntesis ahora? ¿En qué consiste el regreso a la fase 1, básicamente? ¿Había abierto bares y restaurantes, por ejemplo, en La Rioja? Sí, habíamos pasado fase 3 y bueno, el gobernador había dispuesto de cierta manera llegar a esa fase y tratar de cierta manera que los comercios entren a tener la... Bueno, y vamos a recuperar... Congelado. Y hace frío en La Rioja. Vamos a tratar de recuperar ahora en un ratito la señal con La Rioja, porque, bueno, estábamos atentos. La verdad que las provincias que hemos recorrido en el día de hoy, La Rioja nos preocupa tanto como, antes hablábamos en San Luis, de La Calera, La Rioja toda ha tenido que retrotraerse a fases de mayor restricción. Diputado, ahora lo recuperamos. Sí, un problema de conectividad. La verdad que... Para variar. Sí, como manifestaba, ¿no? Se habían abierto los comercios, la gente podría salir por número de documentos en sus días respectivos, pero bueno, nos sorprendieron estas 2 semanas que hubo casos, mucha cantidad en poco tiempo y eso permitió la saturación del sistema de salud, así que la verdad que esperemos que esto, como dijo ahí la parte industrial, bueno, estaban liberados ya, o sea, estaban trabajando normalmente. Acá volver a fase 1 significa tener un cerramiento ya exhaustivo hasta el 31 de agosto, se sacó un decreto. Así que bueno, están siendo más exhaustivos los controles. Sin duda que en la capital de la provincia es a donde más casos hay. Por lo tanto, los controles son más exhaustivos, más exigentes y bueno, hay muchos colaboradores que nosotros llamamos los chalecos rojos que se han incorporado al sistema de control. Me parece que otra vez sí, ha quedado detenido, pero bueno. No demorado. No. Detenido. No sé si hay una asociación, pero en un momento las señales de teléfonos celulares eran muy complejas con algunas provincias andinas. Y me parece que acá debe estar pasando más o menos lo mismo. Y fíjense, perdón, diputado, ahí lo recuperamos, lo que es para los chicos estudiar en estas circunstancias, ¿no? Le quería preguntar sobre, allá que hablamos de conectividad, ya para despedirlo, ¿cuál es el grado de complejidad? Sí, hoy día amanecimos así, justamente yo estaba diciendo a su producción, amanecimos con esta complicación, así que bueno, hoy día estamos teniendo problemas de conectividad.
Diputado, perdóneme, ¿qué cantidad de camas de terapia intensiva tiene La Rioja Capital disponibles? ¿Tiene el número aproximado? Teníamos disponible 130 respiradores y bueno, la verdad es que se han ido, este sistema ha permitido que La Rioja haya permitido acumular lo que son las camas intensivas, así que bueno, pero estamos en una situación ya, el Hospital Fátima, creo que hasta el día de ayer estaba ya con un 90% de ocupación, así que eso preocupa mucho. Claro. Diputado, y otra consulta que teníamos para hacerle, ¿qué pasa con el sistema o la campaña de donación de plasma? ¿Cómo está esa situación en su provincia? Bueno, en estas últimas semanas se ha entrado a intensificar mediante distintas publicidades, distintas eslogan que sacó el gobierno de la provincia. La Cámara de Diputados también está trabajando con respecto a eso. La Cámara de Diputados Bueno, hoy parece que es un día particularmente difícil para la provincia. Diputado, lo despedimos ahora, si usted nos puede recibir bien, nosotros justo en este momentito también, pero la verdad que se pierde mucho una comunicación en estos términos, así que preferimos ser prolijos, despedirlo e invitarlo otro día. Muchas gracias. Sí, entendemos la situación. Muchas gracias, diputado. Lástima, la verdad, nos interesaba. El diputado además es profesor de educación física, así que estaba bueno poder conversar con él, porque ando con una contractura. ¿Sí? Entonces le quería preguntar si tenía algo para sugerirme. Es un trabajo interesante el profe de educación física. Generalmente era el que se encargaba de tener buen vínculo con los alumnos, me parece, ¿no? Y siempre son buena profes onda. caracúlicos, efectivamente. No, sí, yo he tenido uno bravo, pero bueno, después le cuento. La complicada eras vos, no era el Y eso también puede ser, pero yo después le cuento porque si no acá como que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Dale. Bueno, vamos a repasar entonces lo que veníamos mencionando de lo que dejó la Comisión de Cultura, porque veníamos hablando sobre, repasando lo que había dicho el ministro Bauer, los reclamos de cada uno de los sectores, los diputados que se sintieron muy contenidos en cada uno de esos reclamos. Les pareció bastante interesante el manejo que él mantuvo, a pesar de el clima político. Bueno, me parece que lo que decía Pato, ¿no? El ministro Bauer logró lo que otros han pretendido pero no pudieron nunca, que es como saltar la grieta y hablar todos de un grupo muy, muy especial que son nuestros artistas, un sector que es muy productivo, que es la cultura, y que la viene pasando mal desde antes de la pandemia. Sí, un poco lo decíamos también en el día de ayer. Lo que no se escuchó en esta comisión es un número certero de cuánto es la cantidad de artistas que la está pasando mal. Bueno, Bauer hizo mención y reconoció el trabajo de todos los lugares del país. En un momento él dijo, todas las mañanas desayunamos y hablamos con distintos sectores, con los artistas del norte, con los artistas del sur. Estamos al tanto de toda la situación, de todas las problemáticas que están atravesando. Pero bueno, siempre queda una incógnita en cuántas personas se nuclea en este sector, porque es muy, muy grande y como ya lo venimos diciendo, ¿no? Es desde el que ilumina, el que tiene que armar la escenografía, el que tiene los técnicos y los artistas. Claro, una gran cantidad que todavía no está resuelto, digamos, el porcentaje. Pero bueno, con esta promesa de además seguir trabajando en estos subsidios que se van a empezar a entregar también en los próximos meses. Bueno, y sobre este tema y también sobre la pandemia queremos darnos una vuelta por la provincia de Neuquén. Está Río Negro. Están al lado. Bueno. Era otra provincia. Ahora nos vamos para Río Negro. En otro momento los invito a Neuquén. ¿Cómo le va, diputada Madsen? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá, vecinos, muy cerquitas. Exactamente, cruzamos el puente. La verdad que funcionamos casi como comarca. Exactamente. Bueno, no, pero fue mala mía, vio que puede pasarme. A mí me dijeron que íbamos a Río Negro y yo mandé Neuquén. Pero bueno, yo si me dicen de viajar, yo todo el sur, a mí me encanta. Voy ahí, todas las provincias son preciosas, la verdad. ¿Cuál es la situación que se está viviendo, en este contexto de COVID? La verdad, bueno, estamos en un momento bastante complicado.
con mucha circulación en estos días, sobre todo afectadas las localidades más importantes de Río Negro, Bariloche encabeza en la cantidad de casos y creciendo. Y después, General Roca y Cipolletti creo que son las siguientes que siguen en un gran volumen de casos. Acá, para que sepa un poco la gente que escucha el programa, que acá funcionamos en el Alto Valle, somos varias localidades y prácticamente se arma como un conglomerado, un gran corredor del Alto Valle, y hay varias localidades. Roca, yo por ejemplo soy de Allen, estoy entre Roca y Cipolletti. Nosotros tenemos también un buen número de casos, pero nada que ver, digamos, estamos bastante lejos todavía, por suerte, de lo que es Roca y Cipolletti, pero hay bastante circulación. Y perdóneme. La verdad que estamos con 100% de camas ocupadas, por ejemplo, en Roca. Y hoy acá en mi ciudad, a pesar de ser más chica, le estaban quedando bastante pocas. Diputada, usted en su momento fue candidata a gobernadora, ¿no? En la provincia, y le pregunto, ¿cómo está la relación de la sociedad con el gobierno provincial? Digo, cuando el gobierno tiene que cerrar y condicionar por temor a mayores contagios, ¿la gente lo sostiene bien, lo banca bien o hay quejas? Le pregunto porque hablábamos con una colega suya de Córdoba donde decía que la gente estaba incómoda con el encierro. ¿Cómo está la sociedad para con la gestión del gobierno de la provincia? ¿Con paciencia o no tanto? Río Negro, ustedes saben, a la par de Buenos Aires y Chaco, han sido las provincias que mayor circulación han tenido. La verdad que la gestión de la pandemia no ha sido efectiva acá en la provincia, y esto desde un ángulo totalmente objetivo, ¿no? No ha sido efectiva desde el punto de vista de que la circulación se ha dado, lo que está pasando en Bariloche, por ejemplo, con la llegada de vuelos privados, que también lo hemos denunciado públicamente. No ha habido un buen control en los ingresos. Me pasó la última vez que pude viajar a Buenos Aires, al regreso pasar por Río Negro era muy sencillo en relación a otras provincias como La Pampa, que había un control mucho más estricto. Digo, la gestión de la pandemia no ha sido buena y más allá de que sabíamos de que los casos iban a crecer, creo que se pudo haber hecho un poco mejor. Y sobre todo hay un dato que es bastante dramático, que gran porcentaje de los contagiados, más del 20%, responden al propio Estado. O sea, la policía y personal sanitario están superando el 20% del total de contagiados, vienen del sector público. ¿Y eso porque eso que es mala praxis? Son un poco los elementos. Sí, eso que es mala praxis, porque digo, uno entiende el personal, malos, ¿no? Uno entiende el personal sanitario que se contagie, digo, pero el personal policial pasó más o menos lo mismo en Jujuy. ¿Y eso qué es? ¿Descuido, mala praxis? ¿A qué obedece, supone usted? Creo que falta capacitación, sobre todo para adentro, porque digamos, acá ayer cerraron el Ministerio de Turismo por contagios dentro del ministerio. Hace unos días también estábamos con el tema del Ministerio de Producción. El ministro de Seguridad, su chofer se contagió. El ministro de Obras Públicas. Digo, desde quienes tienen que dar un poco por ahí el ejemplo, creo que faltó capacitación y sobre todo me parece que una gestión donde ha sido bastante cerrada, por lo menos acá en Río Negro. En cuanto a la mesa de emergencia, se podría haber hecho una mesa más amplia, involucrando al sector público y privado, y sobre todo con mucha más capacitación, ¿no? Capacitación y responsabilidad tal vez, ¿no? Tal cual. También, obviamente, hay un factor individual, ¿no? Hay un factor social individual de irresponsabilidad también. Muchos de los casos provienen de reuniones, de juntadas, pero bueno, si vos no tenés ningún tipo de control. Acá, por ejemplo, se dice en esta zona, en el Alto Valle, los DNI pares circulan tal día, los impares tal día, pero no hay ningún tipo de control. Entonces, la verdad que los más afectados han sido los policías, que son los que por ahí refuerzan el cuidado, y bueno, la verdad que no hay un control estricto, que somos muchas veces hijos del rigor, ¿no? Diputada. Pero bueno, se suman las dos cosas, creo, ¿no? ¿Y cómo hablaba, bueno, de Allen? Tuve la suerte de conocer esa localidad y los alrededores. Y bueno, es una zona donde hay muchas plantaciones de peras, de manzana. ¿Cómo está funcionando ese sector hoy? ¿Está trabajando? Bueno, la verdad que he hablado... Sí, discúlpame. No. He hablado con varios productores. Este año la producción, digamos, como que hizo un punto de aparte, es como siempre en contramano, ¿no? Este año ha tenido una mejor performance la producción. La verdad que es un sector que no paró.
por suerte, no alcanza para salir de la crisis que viene trayendo desde hace mucho tiempo, como le pasa a muchas economías regionales, principalmente porque la rentabilidad sigue siendo el gran factor de debilidad del sistema productivo. Acá tenemos pera, como bien decías vos, y acá cerquita nomás la manzana, o sea, pera y manzana, Río Negro se destaca, Allen en particular con la pera, pero después en el resto de las localidades del Alto Valle con la manzana. Sin embargo, sigue habiendo un problema que tiene que ver con la rentabilidad, que el productor gana mucho menos de lo que le cuesta producir, y el mayor porcentaje de ganancias se lo llevan los intermediarios, los galpones, el transporte, bueno, y el propio Estado, ¿no? Es como el problema de base de los que trabajan la tierra, ¿no? Que siempre se quejan de la cantidad de manos mediante la cual pasa ese producto que nos da la tierra. Y claro, o sea, los que menos cobran son los que están metidos en la tierra. ¿Cómo se infla? ¿Cómo se va claro, y tenemos precio? eso es como, no sé, no está resuelto, porque me acuerdo en cada uno de los verdurazos que hubo en nuestro país, donde explicaban una y otra vez que desde que la manzana o la pera está en condiciones de ser transportada para ser vendida, pasa por 6, 7 manos distintas que obviamente llevan el valor a precios estrepitosos. Exactamente, un productor cobra 20 centavos de dólar el kilo de fruta, y después, bueno, vamos a los supermercados y encontramos 10 veces más el valor de la fruta, y la verdad que el que corre el riesgo es el productor. Bueno, es algo irresuelto, nosotros hemos trabajado en varias alternativas. También hay una realidad, hay que lograr, creo que después de tanto tiempo de crisis, no es una sola medida la que va a salvar esta economía regional, sino que hay que segmentar. Hay productores que ya prácticamente no están produciendo. Esa chacra abandonada genera perjuicio para el que sí está produciendo, porque el que está produciendo tiene que hacer las tareas culturales, y si tenés una chacra abandonada al lado, con la carpocapsa, por ejemplo, que ha sido uno de nuestros grandes problemas. ¿Qué es la qué? La crapo, ¿qué dijo? Perdón, la efectividad, ¿no? ¿Qué dijo, diputada, que no lo entendí? La crapocasa, ¿qué es lo que dijo? Carpocapsa. Carpocapsa es una de las plagas de la fruta, digamos, que nos impide muchas veces exportar. Y bueno, hay varios sistemas, pero necesitas que la sanidad de la región esté garantizada. Claro. Y bueno, con tantas chacras abandonadas, obviamente eso también termina siendo una dificultad para el que sí está produciendo. Claro. La verdad que si uno viene hace 20 años, venía al Alto Valle, y viene ahora, ve la cantidad de chacras que se han convertido en loteos, o que ya no están produciendo, ¿no? Una pena. Sí. Y también hace unas semanas sabíamos que habían intentado reabrir algunos símbolos turísticos por lo menos de Bariloche, allí el Cerro Catedral. ¿Cómo ha sido la experiencia? Veamos, la cantidad de personal que responde o que trabaja para el Estado se ha visto contagiado, y también están tratando de impulsar el microturismo. Me imagino que es una tensión ahí difícil de sortear. Bueno, un poco volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo se gestiona la pandemia? Ahí en Bariloche, que también fue un caso resonante a nivel nacional, la señora que salió a pasear el perro el domingo pasado y terminó detenida. Bueno, hoy salieron determinaciones nuevas a nivel local, donde indican que los domingos se va a poder salir a pasear, no hacer reuniones, ni van a estar abiertos los comercios. Pero bueno, hay un contrasentido en cuanto a las directrices que salen desde los gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno local, también como el provincial, porque por un lado decimos, a nivel local solamente se puede ir al cerro los habitantes de Bariloche. Sí. Digamos, solamente podrían ir a hacer esquí los habitantes de Bariloche que ya tengan precomprado su pase. Ahora, están llegando empresarios famosos, influencers, en vuelos privados que llegan a diario a Bariloche. Digo, por un lado el intendente, cuando le consultábamos, nos decía que no sabía al respecto, pero esta semana salió con un discurso nuevo diciendo que bueno, esto le hacía bien a la promoción del turismo. Siempre hay un grupo de personas está cerrado. Que nunca entienden nada, ¿no? Son los que nunca entienden nada. A ver, estamos todos... Yo no entiendo. ¿Qué van a...? Que encima seguro que sacan la foto y la suben. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, sí. Encima. O salen en alguna revista o en algún diario. Pero más allá de eso es la no regulación de esto. Y sí. Pues claro. Si se regulara, no se haría, claramente.
digamos, la contradicción. Casi meten presa, o la metieron presa, una señora por pasear al perro, pero el que viene de otra provincia a hacer esquí, lo dejamos. Entonces, bueno, eso está pasando en Río Negro, digamos. Hay una cuestión de falta de orden en las normas, entonces la gente también empieza a desobedecer. El cansancio viene también por ahí, por ver la injusticia, ¿no? Que hay hijos y entenados. Diputada, trabaje de periodista un ratito, 2 minutos. ¿Tiene algún apellido, algún nombre de los que viajaron o todavía no? Mire, no los tengo todos presentes, pero han sido muy resonantes. Le puedo buscar en las noticias, salieron estos días. No tengo en la cabeza los influencers. Sí. No, aparte no sé esquiar. Me mató ahí con esa pregunta, porque no soy muy de las redes sociales, de los influencers. Así que, pero bueno, han llegado cocineros. Me entero que no me diga algún cocineros. Compañero de Morphy porque mire, no sé para dónde va a mirar. Ahí está. Creo que no, mirá que miro el Morphy. Creo que no soy buena con los nombres. Bueno, diputada, gracias por la buena onda, la buena predisposición y por participar y contarnos cómo están viviendo esta pandemia en su provincia. Gracias, No, muchas gracias a ustedes por informar. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, hemos recorrido, todos se pueden quejar, hemos viajado por todos lados. Cuando aparezcan fotos tuyas, Fleiderman, bajando del avión. No, bajando del avión, porque martes y miércoles no tuviste acá. Sí, es verdad. Salió, no iba a meter un chiste y menos mal que yo voy al analista y entonces repaso que no puedo decir todo lo que me pasa por la mente. Menos mal. Eso me frené. Todavía que estoy arando. Bueno, menos mal. Bueno, señores, gracias por haber compartido esta tarde tan amable. Hasta cualquier momento, Hasta todos los momentos. Hasta cualquier fin de semana. Claro. Sí, hasta cualquier momento. Fin de semana. Chao.